Fue vendida virgen a un apache, creyendo que su destino sería el dolor y la vergüenza. Pero lo que pasó en la primera noche la dejó sin aliento, y entre el miedo y el silencio nació un amor tan profundo que el desierto aún guarda su aliento. El sol caía pesado sobre las tierras del norte de México, tiñendo los campos resecos de un dorado polvoriento. En la hacienda Villaseñor, el sonido de los cascos de los caballos se mezclaba con el zumbido del viento que arrastraba arena y secretos. Allí, entre el olor a cuero y tierra caliente, vivía Elena Villaseñor, la hija menor del hacendado más temido y respetado de la región. Tenía apenas 20 años, pero en su mirada había una fuerza que no cabía en los límites de su mundo. A diferencia de sus hermanas, no soñaba con vestidos ni con bailes. Prefería caminar descalza entre los surcos del campo, sentir la tierra viva bajo los pies, escuchar los murmullos del río que atravesaba las colinas y hablar con los jornaleros que la saludaban con respeto y cariño. Había crecido sencilla, noble, sin la vanidad de la alta sociedad, pero esa pureza, tan luminosa, tan libre, era lo que más irritaba a su padre. Don Raimundo Villaseñor, hombre de mirada severa y palabra de hierro, no concebía que una hija suya desafiara el destino que él había dispuesto. Aquella mañana, el aire dentro de la casa era espeso. Las criadas caminaban en silencio, con los ojos bajos, como si supieran que algo terrible estaba por ocurrir. En el gran comedor, las velas aún encendidas marcaban la sombra de un desayuno que nadie había tocado. Don Raimundo esperaba a su hija, apoyado en el bastón de plata que lo acompañaba en cada decisión injusta. Elena entró con paso firme, aunque el corazón le temblaba. Vestía un sencillo vestido de algodón blanco y el cabello, suelto y rebelde, le caía sobre los hombros. Su padre no tardó en hablar. Hoy llegará don Julio Ortega, el hacendado de San Pedro. Es un hombre de honor. He decidido que será su esposa. Elena levantó la vista. Padre, ese hombre podría ser mi abuelo. No quiero casarme con él. El silencio que siguió fue tan tenso que hasta el viento dejó de soplar. Don Raimundo apretó el puño. No te estoy preguntando lo que quieres, Elena. Es un trato entre hombres. Pero no soy parte de tus negocios, respondió ella, conteniendo las lágrimas. Quiero casarme por amor, no por obligación. Las palabras de la joven cayeron como una chispa en un barril de pólvora. Su padre golpeó la mesa con el bastón, haciendo vibrar las copas de cristal. El amor no paga las deudas, rugió. El amor no mantiene tierras ni hombres. Te casarás con quien yo diga, aunque tenga que arrastrarte al altar. Pero Elena no se movió, no bajó la cabeza. Había miedo en su pecho, sí, pero también una dignidad que ni su padre podía aplastar. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse con una tormenta que se formaba en el horizonte. En el establo, los peones comentaban en voz baja los rumores que se extendían por la región. Una gran tribu apache había cruzado los límites del valle, exigiendo respeto y reclamando las tierras robadas por los hacendados. Don Raimundo, que llevaba meses en disputa con ellos, veía en cada amanecer una amenaza nueva. Los caballos desaparecían, los pastores huían y el miedo se esparcía como pólvora. Aquella tensión lo había vuelto más violento, más despiadado. Esa noche, la tormenta descargó con furia sobre la hacienda. Elena se encerró en su habitación, rezando en silencio, sin saber que su destino ya estaba siendo decidido. Al amanecer, llegó un mensajero empapado de lluvia. Dijo que un grupo de apaches se había acercado a los límites de la hacienda con una bandera blanca. Querían negociar caballos. Don Raimundo, con el orgullo de un hombre que se creía dueño del mundo, salió a recibirlos. El viento soplaba fuerte cuando Tayohuán-Icar, el joven jefe apache, desmontó de su caballo. Su presencia imponía respeto. Era alto, de mirada profunda, con el cuerpo marcado por la fuerza y la guerra, pero en su rostro había una serenidad que desconcertaba. No hablaba español con fluidez, pero cada palabra que decía sonaba firme, limpia, sin miedo. «Venimos a cambiar caballos», dijo con voz grave. Don Raimundo lo observó con desprecio, midiendo cada gesto. No veía a un hombre,
sino a un enemigo. Pero entonces una idea cruel se cruzó por su mente, nacida de la ira y la humillación que su hija le había hecho sentir. «Tú quieres caballos», dijo. «Yo te daré algo más valioso». «¿Qué cosa?», preguntó Tayowan, frunciendo el ceño. «Mi hija». El silencio se volvió espeso como la arena. Los hombres a su alrededor no entendieron si era una broma o una condena. Tayowan lo miró, incrédulo. «¿Tu hija?». «Sí, me ha deshonrado. No obedece. No sirve ni para esposa. Te la entregaré a cambio de 10 de tus mejores caballos». El mensajero apache tradujo con voz tensa. Tayowan se mantuvo inmóvil. Su mirada se desplazó hacia la puerta de la casa, donde Elena observaba desde la sombra, sin entender del todo lo que estaba ocurriendo. Sus ojos se cruzaron por un instante, y en ese instante, el mundo se detuvo. Ella vio en él algo que nunca había visto en los hombres de su hacienda: dignidad sin arrogancia, fuerza sin crueldad. Él, en cambio, vio en ella el reflejo de un pájaro atrapado, un alma que aún luchaba aunque ya la hubieran vendido. Tayowan respiró profundo. Sabía que no podía cambiar la mente de un hombre como don Raimundo, pero tampoco soportaba ver cómo aquella joven era entregada como mercancía. «Acepto el trato», dijo finalmente con voz baja. Elena gritó que no, pero nadie la escuchó. Las criadas lloraron en silencio. Don Raimundo solo se giró y dijo: «Ya no eres mi hija». En cuestión de horas, el destino de Elena cambió para siempre. La montaron a caballo sin despedidas, con las manos atadas y el corazón latiendo con furia y miedo. El camino hacia el norte era un mar de polvo y sol. El silencio de Tayowan era absoluto. No intentó tocarla ni hablarle, solo la miró una vez cuando ella, agotada, tropezó. Le ofreció agua. No dijo una palabra más. Y mientras el sol se hundía en el horizonte, Elena comprendió que todo lo que había conocido, las paredes, los lujos, los rezos y las reglas, habían muerto aquel día. Ahora, lo único que le quedaba era el sonido del viento y la mirada inexplicable de aquel hombre que, sin saberlo, ya había comenzado a desarmar sus miedos. Porque sin imaginarlo, esa venta cruel no sería su final, sino el comienzo del amor más inesperado que el desierto haya presenciado. Antes de continuar con este amor de época, quiero pedirte algo muy especial. Si te emocionan los romances que desafían el tiempo, suscríbete, deja tu me gusta y escribe en los comentarios la palabra aliento, porque solo así esta comunidad que ama los amores verdaderos podrá seguir respirando historias como esta. El amanecer se abrió sobre el desierto como una herida de fuego. La luz anaranjada se deslizaba por las dunas y el aire olía a polvo, cuero y distancia. Elena despertó sobre una manta áspera, aún con las muñecas marcadas por las cuerdas que la habían atado durante el viaje. Su garganta ardía. El viento levantaba la arena y el sonido de los cascos le recordó que ya no pertenecía a la hacienda Villaseñor. Ahora cabalgaba rumbo a un destino que no entendía, junto a hombres que no hablaban su lengua, guiados por aquel apache silencioso que apenas la miraba, pero cuya presencia lo llenaba todo. Taishwanikar cabalgaba adelante, con la espalda recta, el torso desnudo cubierto solo por una piel curtida que dejaba ver las cicatrices de antiguas batallas. Su cabello oscuro caía hasta los hombros y se movía con el viento como una bandera de guerra. No hablaba, no hacía preguntas, pero cada gesto suyo parecía calculado por la serenidad de quien no necesita explicar su fuerza. Elena lo observaba con temor y fascinación. No entendía cómo un hombre podía inspirar tanto miedo y al mismo tiempo una extraña sensación de protección. Recordaba las historias que se contaban en los pueblos, que los apaches eran salvajes, que arrancaban cabelleras y quemaban aldeas enteras. Pero aquel hombre no se parecía a nada de eso. Era como si el silencio lo envolviera, como si llevara dentro una calma peligrosa, un misterio imposible de descifrar. Durante días cabalgaron entre montañas y llanuras desiertas. Las noches eran frías, las estrellas parecían cuchillos sobre el cielo. Tayowan no le dirigía palabra alguna,
pero siempre se aseguraba de que comiera. Cuando el agua escaseaba, la compartía sin dudar, y cuando el viento arreciaba, bajaba del caballo y le ofrecía su capa. Elena no entendía esa mezcla de distancia y cuidado. Había sido vendida, y sin embargo, nunca se había sentido tratada con tanta humanidad. Una tarde, mientras cruzaban un valle de cactus y rocas rojizas, el caballo de Elena tropezó. Cayó al suelo con un grito ahogado. Antes de que los demás pudieran reaccionar, Tayowan ya estaba a su lado. La tomó por el brazo, la levantó con facilidad y la miró con esos ojos negros que no conocían la duda. Por un instante, ella creyó ver compasión en ellos, pero fue tan rápido que no pudo asegurarlo. «No temas», dijo él en un español quebrado. «Nadie te hará daño». Ella lo miró sorprendida. Era la primera vez que escuchaba su voz. Era profunda, serena, y tenía un ritmo pausado como si cada palabra pesara más de lo que decía. «¿Por qué aceptaste llevarme?», preguntó ella, apenas un susurro. Tayowan no respondió. Solo la observó un segundo más y luego volvió a montar su caballo. La dejó allí, entre el polvo y el silencio, con 1000 preguntas flotando en el aire. Esa noche acamparon cerca de un arroyo. El fuego chispeaba, lanzando chispas que se perdían entre los árboles. Elena se acurrucó en un rincón, temblando de frío, tratando de entender si debía temer o confiar. Desde donde estaba, podía verlo. Tayowan afilaba su cuchillo bajo la luz del fuego. Su rostro no mostraba emoción, pero sus movimientos eran tranquilos, casi rituales. Los demás apaches hablaban en su idioma, riendo a veces, lanzando miradas curiosas hacia ella. No con deseo, sino con desconfianza. Elena se abrazó a sí misma. Nunca había estado tan lejos de casa, ni tan sola. Pensó en su madre, muerta hacía años, en sus hermanas, que dormían en camas suaves mientras ella se perdía en una tierra que parecía infinita. Pero entonces, una sensación nueva comenzó a crecer dentro de ella. Una especie de alivio amargo, porque aunque la habían vendido, ya no era una prisionera del deber ni del matrimonio impuesto. Era una mujer rota, sí, pero libre en medio del desierto. El viento soplaba fuerte y el fuego parecía cantar. Tayowan se levantó. Caminó hacia ella y dejó a su lado un trozo de pan y una cantimplora de agua. «Come», dijo, sin mirarla. «No tengo hambre». «Come», repitió, con una firmeza tranquila. Elena obedeció, no por miedo, sino porque algo en su tono la desarmó. El silencio volvió, y durante un largo rato solo se escuchó el crujir del fuego. Ella lo miró y en voz baja dijo: «¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me dices qué va a pasar conmigo?». Tayowan levantó la vista. Sus ojos oscuros la atravesaron. Las palabras a veces mienten. Su voz sonó como una caricia áspera. El silencio muestra lo que uno es. Elena se quedó sin respuesta. No entendía del todo, pero algo en esas palabras le llegó al alma. Él volvió al fuego y ella lo siguió con la mirada fascinada, intentando descifrar a ese hombre que no necesitaba gritar para imponer respeto. Al amanecer, reanudaron el viaje. La caravana apache avanzaba en fila, dejando huellas que el viento borraba lentamente. Elena iba en el centro, montada en el caballo que Tayowan le había dejado. El paisaje cambiaba. De las arenas doradas pasaron a las colinas cubiertas de matorrales y luego a los llanos donde pastaban los bisontes. El aire olía a vida. Por momentos, ella olvidaba su miedo. Le gustaba observar cómo Tayowan ayudaba a un niño a subir al caballo o cómo sonreía apenas al ver a un anciano tocar el tambor al final del camino. Era un pueblo que no conocía la codicia, que hablaba con la tierra. Una tarde, mientras descansaban cerca de un arroyo, Elena vio a Tayowan acercarse a un caballo herido. Se arrodilló, tocó la herida con manos firmes y comenzó a limpiarla con agua y hierbas. Lo hacía con una delicadeza que contrastaba con su apariencia de guerrero. Elena lo observó en silencio y en su pecho algo comenzó a moverse, como una flor abriéndose en medio del polvo. Cuando él levantó la vista, sus miradas se encontraron. Por un instante,
Ninguno apartó los ojos. El sol se reflejaba en el agua. El viento se detuvo y el tiempo pareció rendirse ante algo invisible. Ella bajó la cabeza, sintiendo cómo el corazón se le escapaba del control. Taiyuan no dijo nada, pero en el fondo de su mirada, por primera vez, hubo un destello de ternura. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, Elena pensó en su padre, en su hacienda, en todo lo que había perdido, y se dio cuenta de que no lo extrañaba. Por primera vez, sintió que el miedo se desvanecía, que aquel silencio que tanto la atormentaba comenzaba a volverse compañía. No lo sabía aún, pero algo en ella ya había empezado a cambiar, y aunque todavía creía que su destino era una condena, el destino, sabio y cruel como el desierto, estaba a punto de enseñarle que a veces los hombres más temidos son los que más saben amar. La noche cayó con un silencio tan denso que parecía que hasta el viento temía romperlo. El cielo, inmenso y tachonado de estrellas, se extendía sobre la llanura como un manto sagrado. El fuego de la tribu crepitaba a lo lejos, lanzando chispas que se perdían en la oscuridad. A un lado, separada del grupo, Elena intentaba dormir, envuelta en una manta áspera que olía a humo y tierra. Pero el sueño no llegaba. Su corazón golpeaba contra el pecho como si aún escuchara el eco de los cascos, del viaje, del miedo. Había pasado una semana desde que salió de la hacienda Villaseñor, pero el tiempo allí se medía distinto. No había relojes, ni campanas, ni sirvientes. Solo el sol, el hambre y el sonido de los tambores le marcaban los días. A veces, mientras ayudaba a las mujeres a moler el maíz o recoger agua, podía sentir las miradas sobre ella, algunas frías, otras curiosas, pero ninguna hostil. La tribu la observaba en silencio, como quien no sabe si algo extraño vino a traerles desgracia o milagro. Taiyuan Car no había vuelto a dirigirle palabra. Cada amanecer salía antes que el resto, montaba su caballo y desaparecía entre los cerros. Volvía solo cuando el sol se desangraba en el horizonte. No buscaba compañía, no pedía explicaciones. Era un líder silencioso, pero su sola presencia mantenía a todos en orden. Había en él algo ancestral, una calma que no era de este mundo. Esa noche, sin embargo, todo era distinto. El cielo se había cubierto de nubes y la luna apenas dejaba escapar su luz. Elena sentía el aire pesado, como si algo fuera a suceder. El fuego del campamento se apagó poco a poco y solo el ulular lejano de un búho rompía el silencio. Ella cerró los ojos, tratando de aferrarse a algún recuerdo feliz, al olor de las flores del patio, al sonido del piano que solía tocar su madre. Pero cada imagen era un puñal. Un sonido la hizo sobresaltarse. Pasos firmes, lentos, acercándose a su tienda. Su respiración se detuvo. El corazón le martillaba en los oídos. Se incorporó temblando y miró hacia la entrada. La sombra de Taiyuan se dibujó contra el fuego lejano. Por un momento, el miedo la paralizó. Pensó que aquella era la noche en que su destino se cumpliría. Había oído historias terribles sobre los hombres que tomaban a las mujeres por la fuerza. Recordó las palabras de su padre, llenas de desprecio. Ahí sabrás lo que es obedecer. Taiyuan apartó el cuero que servía de puerta y entró. Llevaba el torso desnudo, cubierto solo por un manto oscuro. Sus ojos, encendidos por el reflejo del fuego, la miraban sin dureza, pero con una intensidad que la desarmó. Elena retrocedió un paso, temblando. «Por favor», susurró casi sin voz, «no me hagas daño». Él la miró un instante. Su respiración era tranquila, casi solemne. Luego habló con esa voz grave y pausada que parecía venir de la tierra misma. «Aquí nadie te hará daño, ni te obligará a nada». Sus palabras flotaron en el aire como una promesa sagrada. Elena lo miró sin comprender. No estaba acostumbrada a la bondad. No venía de un mundo donde los hombres pidieran permiso para imponer su fuerza. «¿Por qué?», preguntó, con lágrimas que no entendía. Taiyuan no respondió enseguida. Caminó hacia ella despacio hasta quedar lo suficientemente cerca
como para que el olor a cuero y humo llenara el aire entre ambos. «Porque no eres mi esclava», dijo finalmente. «Eres libre». Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Aquella palabra, libre, nunca había significado tanto. En la hacienda, la obediencia había sido su condena. Aquí, en medio de lo desconocido, esa palabra sonaba como un amanecer. Tayowan se volvió hacia la salida. Antes de irse, le tendió una pequeña manta. «Hace frío esta noche», y salió. Elena quedó de pie, inmóvil, con las lágrimas resbalando por su rostro. Escuchó cómo los pasos del apache se alejaban hasta perderse en la oscuridad. Luego, miró la manta en sus manos. Era gruesa, cálida, y olía a humo, a caballo, a él. La abrazó sin pensarlo, sintiendo una paz extraña, una gratitud que dolía. Esa noche no durmió. El viento soplaba y las estrellas, entre las nubes, parecían mirarla con compasión. Pensó en su padre, en la casa que ya no era suya, y se dio cuenta de que no lo odiaba. Simplemente había dejado de pertenecerle. Cuando el amanecer despuntó, salió de la tienda. Tayowan estaba de pie sobre una colina, observando el horizonte. El sol naciente bañaba su piel en tonos de bronce y fuego. Elena lo miró largo rato sin ser vista, intentando entender qué clase de hombre era aquel que podía inspirar miedo en todos y al mismo tiempo tratarla con respeto. Al bajar, Tayowan pasó cerca de ella. Por primera vez se detuvo. «Elena», dijo pronunciando su nombre con acento torpe, pero con una ternura que la estremeció. «No temas, el miedo te roba el alma». Ella no respondió, solo lo observó mientras se alejaba. Pero dentro de su pecho algo se movió, algo que no podía negar. No era amor todavía, era curiosidad, respeto y un presentimiento inexplicable de que aquel hombre, tan distinto a todos, cambiaría su vida para siempre. Esa tarde, mientras recogía leña con las mujeres de la tribu, sintió por primera vez la necesidad de comprender su lengua. Quería entender lo que decían, lo que cantaban. Quería saber de dónde venía ese fuego en los ojos de Tayowan cuando hablaba con los suyos. Por la noche, lo vio sentado junto al fuego, tallando una figura de madera con una navaja. Se acercó sin ser invitada. «¿Qué haces?», preguntó en voz baja. «Un caballo», respondió él, sin mirarla. «El caballo es el alma del hombre libre». Ella lo observó trabajar. Sus manos eran grandes, pero se movían con una delicadeza casi sagrada. Cuando terminó, le tendió la figura. «Para ti». Elena la tomó con timidez. Era un caballo pequeño, tallado con detalle, con las crines onduladas como si galopara en el aire. «¿Por qué me lo das?», preguntó. «Porque estás lejos de tu casa y el caballo siempre sabe volver». Esa noche, mientras sostenía la pequeña figura en las manos, sintió por primera vez que quizás no estaba perdida, sino encontrándose. El miedo seguía allí, pero era distinto. Ya no la paralizaba. Era un miedo nuevo, el que nace cuando el corazón comienza a abrirse a algo que no entiende. Y así, entre silencios y miradas, comenzó la historia que nadie había imaginado. La historia de una mujer vendida como esclava y de un guerrero que la liberó sin tocarla, solo con la fuerza serena de su alma. Los días comenzaron a alargarse y el sol implacable caía sobre las tierras rojizas que rodeaban el valle donde vivía la tribu. El desierto tenía un modo cruel de probar a quienes lo habitaban. Solo los corazones pacientes aprendían a amarlo. Y Elena Villaseñor, aquella joven que había nacido entre los lujos de una hacienda y las sombras del deber, empezaba poco a poco a entender la sabiduría del silencio. La tribu de Tayowan y Car vivía en armonía con lo que la tierra les daba. No había muros, ni jerarquías, ni gritos, solo gestos, respeto y una forma de amor que no necesitaba palabras. Al principio, Elena se sentía como una extranjera invisible, una figura que todos observaban pero nadie tocaba. Sin embargo, con el paso de los días, el viento mismo parecía hablarle en una lengua nueva. Las mujeres la miraban con recelo, pero también con una mezcla de curiosidad y compasión.
Entre ellas estaba Yuma, una anciana de cabellos trenzados y mirada profunda, que era considerada la sabiduría viva del pueblo. Tenía las manos arrugadas como corteza seca y una voz que sonaba como si hubiera nacido del viento. Fue ella quien, una tarde, se acercó a Elena y le ofreció una taza de infusión caliente hecha con hojas amargas. «Para tu alma», le dijo en un español torpe, pero suficiente. Desde ese día, Yuma la tomó bajo su cuidado. Le enseñó las palabras más simples de su lengua, los cantos que se elevaban al amanecer para agradecer al cielo y los nombres de las plantas que curaban el cuerpo y apaciguaban el corazón. Elena aprendió que el agua no se pedía, se compartía, que el pan se partía siempre en silencio y que las lágrimas, cuando eran sinceras, no se ocultaban. Las noches en la tribu eran un espectáculo de fuego y estrellas. Los hombres tocaban tambores, los niños corrían riendo, y el aire olía a maíz tostado y humo de madera. Elena, que antes dormía aislada, empezó a sentarse cerca del fuego, junto a las mujeres. Nadie la invitó, pero nadie la rechazó. Su risa tímida comenzó a mezclarse con las demás, y aunque aún no entendía todas las palabras, ya comprendía los gestos. Cada vez que Tayowan regresaba de la casa, los murmullos se detenían. Su figura imponente dominaba el campamento como si fuera parte del paisaje. Nunca hablaba más de lo necesario, pero su sola presencia era un faro, y sin saber cómo, Elena comenzó a esperarlo, a reconocer el sonido de su caballo antes de verlo, a observarlo desde lejos mientras repartía carne, ayudaba a un niño a montar o se arrodillaba para encender el fuego con sus propias manos. Una tarde, mientras recogía flores silvestres junto al río, lo vio venir. Tayowan cruzó el agua con paso firme y se detuvo frente a ella. «Yuma dice que aprendes rápido», dijo con ese español entrecortado que ya no le sonaba áspero, sino hermoso. «Intento entenderlos», respondió Elena bajando la mirada. «Quiero pertenecer». «El viento no pertenece», dijo él, mirándola con serenidad. «Solo pasa y deja algo atrás». Elena levantó la vista. «¿Y tú? ¿Eres como el viento?». Tayowan sonrió apenas, esa sonrisa leve que se escondía entre la calma. «El viento no puede quedarse, pero a veces aprende a escuchar». Y se marchó, dejándola con esa frase que le giró en el alma durante días. A partir de entonces, algo invisible comenzó a unirlos. No era un amor inmediato ni una pasión ciega. Era una conexión hecha de pequeños gestos, una mirada que duraba un segundo más de lo normal, una palabra pronunciada con suavidad, un silencio compartido que decía más que cualquier promesa. Elena comenzó a ayudar a los niños de la tribu, a enseñarles a leer con un viejo libro que había conservado de su hogar. Les contaba historias de mares y castillos, y ellos le respondían con canciones que hablaban de montañas y lobos. Yuma, al verla sonreír, le dijo un día: «Tu corazón ya habla la lengua del viento». Esa frase se quedó grabada en su pecho, porque, sin darse cuenta, Elena estaba cambiando. Ya no caminaba con miedo, ni pensaba en el pasado con rabia. Había aprendido a callar sin sentirse silenciada, a observar sin juzgar, a amar sin nombrar ese sentimiento. Una noche, una tormenta se levantó sobre el valle. Los rayos partían el cielo y el viento rugía entre las tiendas. Los niños lloraban, los hombres sostenían las estacas para que el viento no se llevara los techos. Elena salió corriendo a ayudar, empapada por la lluvia. Cuando un trueno hizo temblar la tierra, alguien la tomó del brazo con fuerza. Era Tayowan. «¡Entra!», le dijo, casi gritando sobre el estruendo. «No, Yuma está sola», respondió ella, intentando soltarse. Él la miró con ese fuego que solo se encendía cuando la vida estaba en peligro. «Yuma es fuerte, tú no». Elena se detuvo, no por miedo, sino porque en su voz había una preocupación que no era de autoridad, sino de afecto. Entró a la tienda, empapada, y se sentó temblando junto al fuego. Tayowan entró poco después, dejando que la lluvia lo golpeara un instante antes de cerrar la entrada. Sus ojos la buscaron en la penumbra. «Eres terca», dijo con media sonrisa. «Y tú, mandón». «Así sobreviven los dos mundos»,
respondió él sentándose frente a ella. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. No pesaba, se sentía lleno. Afuera, la lluvia caía sin piedad, pero dentro, el fuego crepitaba suave. Elena se recostó, agotada. Tayowan se acercó y sin decir palabra, colocó su manta sobre sus hombros. No la tocó, no cruzó el límite, pero el gesto fue suficiente para que ella sintiera algo que jamás había sentido: seguridad. Cuando la tormenta cesó, Yuma apareció en la entrada, riendo entre susurros. «El viento grita cuando ve amor», dijo, con picardía. Elena bajó la cabeza, avergonzada, pero Tayowan no respondió. Solo miró el cielo, donde las nubes se abrían para dejar pasar la primera luz del amanecer. Yuma tenía razón. Había algo creciendo entre ellos. No era pasión de cuerpo, era amor de alma, de esos que florecen lentamente, que se reconocen en la calma. Desde ese día, Elena comenzó a comprender lo que los ancianos decían en sus rezos. El viento no se ve, pero deja huellas en la arena. Así era su vínculo con Tayowan, invisible, pero imposible de negar. Y aunque ninguno lo confesaba aún, los dos sabían, en lo más profundo del alma, que el destino los había unido no por error, sino por redención. Porque el viento, cuando ama, no arrasa, acaricia, transforma y enseña a respirar. El amanecer llegó con un silencio extraño, como si el viento se negara a soplar. Las montañas, cubiertas por un velo de neblina, parecían guardar un secreto. En el corazón del valle, la vida en la tribu seguía su ritmo sereno. Las mujeres molían maíz, los niños reían al correr tras los perros, y los hombres revisaban sus caballos. Pero en el alma de Elena, algo había comenzado a agitarse. Era una paz frágil, una sensación nueva que se mezclaba con un temor silencioso. El miedo a perder lo que recién había aprendido a amar. Los días con Tayowanikar se habían vuelto su refugio. Ya no necesitaban hablar para entenderse. Bastaba una mirada para saber lo que el otro sentía. A veces, al caer la tarde, él la acompañaba al río. No decían nada, solo observaban cómo el agua reflejaba los colores del cielo. En esos momentos, Elena sentía que todo el dolor de su pasado, las humillaciones, el rechazo, la venta, comenzaba a desvanecerse. Pero la vida, caprichosa y cruel, siempre parece poner a prueba aquello que más valoramos. Aquel día, un grupo de jinetes apareció a lo lejos levantando una nube de polvo. Tayowan los vio primero y frunció el ceño. Reconoció las armas, los caballos marcados con hierro. Eran hombres del mundo al que Elena había pertenecido, hombres de hacienda, enviados por su padre. Elena, al verlos, sintió que el corazón se le encogía. El pasado la había encontrado. «Es mi padre», susurró con la voz quebrada. Tayowan la miró en silencio, con una calma que escondía preocupación. «No temas», dijo. «Nadie te llevará sin tu querer». Pero ella sabía que no era tan simple. Su padre no soportaría la vergüenza de que su hija viviera entre apaches. La consideraba una mancha en su apellido, una deshonra que debía borrar con sangre si era necesario. Los jinetes se detuvieron a la entrada del campamento. Eran 5, liderados por un capataz de rostro curtido, Esteban Luján, hombre de confianza de don Raimundo Villaseñor. «Venimos por la señorita Elena», dijo con voz altiva. «Su padre exige que vuelva a casa». Tayowan no respondió. Su cuerpo permaneció erguido, firme como una roca. Los guerreros apaches se colocaron detrás de él, armados con lanzas. El silencio era tan denso que se podía oír el respirar de los caballos. Elena dio un paso al frente. «No soy una niña», dijo con fuerza. «No necesito que me lleven». Esteban la miró con desprecio. «Tu padre te entregó, muchacha. No puedes decidir nada. Eres propiedad suya y él exige lo que es suyo». Esa palabra, propiedad, le heló la sangre. Tayowan dio un paso adelante. Su sombra cubrió el suelo entre ambos. «Ella no es cosa de nadie», dijo en un español pausado pero lleno de fuego. «Es libre». Esteban lo miró con burla. «¿Libre?», rió.
¿Una mujer blanca viviendo con un apache? No existe libertad en eso, solo vergüenza. Elena quiso hablar, pero Tayowan levantó una mano. Su mirada era tranquila, pero en sus ojos había una furia contenida, una dignidad imposible de aplastar. «Vete», le dijo al hombre. «Si vienes con guerra, aquí no hallarás victoria». El capataz escupió al suelo. «Tu pueblo no durará. Don Raimundo tiene hombres, armas, soldados. Nosotros tenemos el cielo», respondió Tayowan, y esa frase cayó como una piedra en medio del silencio. Los jinetes se marcharon con amenazas. El polvo que dejaron atrás se mezcló con el olor de la tensión. Elena se quedó de pie, mirando al horizonte, sintiendo que su alma se partía en dos mundos. Esa noche Tayowan se sentó junto al fuego, sin pronunciar palabra. Elena se acercó despacio. «Van a venir», dijo ella con voz temblorosa. «Mi padre no acepta perder». «Tu padre no te perdió», respondió Tayowan mirando las llamas. «Nunca te tuvo». Elena lo observó largo rato. «Si atacan, será por mí». «No», respondió él con firmeza. «Si atacan, será por orgullo. El orgullo de los hombres destruye más que el fuego». El viento sopló con fuerza, levantando chispas del fuego. Tayowan se levantó, caminó hasta ella y la miró con esa mezcla de ternura y fortaleza que solo él sabía tener. «Si quieres irte, no te detendré», dijo con voz baja. «No eres prisionera». Elena lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Y si me quedo? Entonces lucharé». Sus palabras fueron simples, pero pesaban como una promesa eterna. Al día siguiente, la tribu comenzó a prepararse, no con miedo, sino con sabiduría. Los hombres reforzaban las defensas. Las mujeres escondían a los niños y los alimentos. Elena ayudaba en todo, ignorando las súplicas de Yuma para que se quedara bajo techo. «Mi padre puede destruirlo todo», dijo Elena con desesperación. «No lo conoces». «Sí lo conozco», respondió Yuma con calma. «He visto hombres así. Creen que la sangre de sus hijas les pertenece. Pero el viento siempre se lleva sus nombres». Esa noche, el cielo se cubrió de estrellas rojas. Era un presagio. Los tambores resonaron como un eco antiguo y los hombres se reunieron en círculo. Tayowan habló poco. Solo dijo: «Defenderemos la vida, no por venganza, sino por amor». Elena lo escuchó y sintió como algo ardía dentro de ella. No era miedo, era una fuerza nueva, algo parecido al valor. Ya no era la niña que temía desobedecer. Era una mujer que había aprendido que la libertad se defiende con el alma. Horas después, vio el reflejo del fuego a lo lejos. Eran antorchas. Los hombres de Don Raimundo se acercaban gritando maldiciones, disparando al aire. El desierto, que siempre había sido testigo mudo, ahora rugía como una bestia. Tayowan montó su caballo y antes de partir hacia el frente, se volvió hacia ella. «No temas, el viento sabe proteger lo que ama». Y partió al galope, perdiéndose en la oscuridad. Elena se quedó sola, con el alma hecha un nudo. En ese instante entendió algo que ni siquiera las palabras podían explicar. No importaba si ganaban o perdían, porque ya había ocurrido lo más poderoso que puede pasarle a un ser humano. Había amado, y por primera vez, ese amor no era una prisión, sino su libertad. La noche cayó con un rugido de fuego y pólvora. Desde las colinas se escuchaban los disparos, los relinchos, los gritos de hombres que habían cruzado la frontera del orgullo para desatar una guerra que no comprendían. El aire olía a humo, a miedo y a destino. Elena estaba de pie junto a la anciana Yuma, con las manos temblorosas, mirando hacia la llanura donde las antorchas se multiplicaban como si el infierno avanzara desde la hacienda de su padre. Los guerreros apaches se movían en silencio, como sombras del desierto. Tayowanikar, sobre su caballo oscuro, parecía parte del viento. Su mirada no tenía furia, solo decisión. No luchaba por odio, sino por proteger a su pueblo y a ella. «Tayowan», susurró Elena, sintiendo el corazón encogido. Yuma la tomó del brazo.
No lo llames ahora. Los espíritus escuchan cuando el amor se nombra en mitad del peligro. Pero Elena no podía quedarse quieta. Sentía que cada golpe del tambor le quemaba la piel. Recordó los ojos de su padre, su voz como látigo, la humillación, la venda en los ojos cuando la entregó como si fuera ganado. Y por primera vez, en vez de miedo, sintió rabia. Una rabia limpia que nacía del deseo de no volver a ser invisible. A lo lejos, el primer cañón tronó. El estruendo rompió la noche haciendo temblar hasta las montañas. Taiyuan alzó el brazo y sus hombres respondieron con un rugido que no era de furia, sino de vida. Era el grito de un pueblo que se sabía digno, aunque el mundo lo llamara salvaje. Elena cerró los ojos y rezó en silencio. Pero no rezó por su padre, rezó por el hombre que la había salvado sin prometerle nada, por aquel que le enseñó que la libertad se siente, no se compra. El combate duró horas, las flechas silbaban, los caballos caían, el aire se llenaba de polvo y fuego. Los soldados de don Raimundo avanzaban con su arrogancia de hierro, pero no conocían la tierra. El desierto era aliado de los apaches, y cada piedra, cada sombra les pertenecía. Elena, sin poder resistir más, corrió hacia el frente, ignorando los gritos de Yuma. Su falda se enredaba entre los arbustos, sus pies sangraban, pero no se detuvo. El cielo ardía con el reflejo de las hogueras. Entre la niebla del polvo lo vio. Taiyuan, peleando cuerpo a cuerpo, con una lanza rota y la piel marcada por el fuego. Un soldado apuntó hacia él desde la colina. Elena gritó sin pensar. ¡Taiyuan! El disparo retumbó. El caballo se alzó. El guerrero giró justo a tiempo para protegerla y el proyectil le rozó el costado. Cayó de rodillas, respirando con dificultad, mientras el enemigo retrocedía ante el contraataque de los suyos. Elena corrió hacia él, tropezando, llorando, con el alma hecha trizas. «No, no te atrevas a dejarme ahora», le gritó, abrazándolo con desesperación. La sangre caliente le manchó las manos. Taiyuan la miró con calma, con esa serenidad que siempre había tenido, incluso ante la muerte. «Elena, el fuego no quema al que ya aprendió a arder por dentro», susurró, antes de cerrar los ojos. Ella lloró como nunca. Su llanto no era de niña, era de mujer que ha amado demasiado tarde, que comprende que el amor verdadero siempre se paga con algo. Con la ayuda de Yuma y otros guerreros, lo llevaron de vuelta a la aldea. El olor a hierbas, a humo y a sangre se mezclaba con los rezos de las mujeres. Lo acostaron sobre una cama de pieles mientras la anciana preparaba ungüentos con manos firmes. «No lo perderemos», dijo Yuma sin temblar. «Los dioses del viento lo trajeron, y el viento no se lleva lo que ama». Elena se arrodilló junto a él, limpiando sus heridas, susurrándole palabras en español y en la lengua apache que apenas entendía. «No me dejes, Taiyuan. Tú me enseñaste lo que es vivir. Déjame ahora enseñarte a quedarte». Durante 3 días, la tribu guardó silencio. Los hombres velaban las montañas, las mujeres curaban a los heridos. Elena no se apartó de su lado. Aprendió de Yuma cómo mezclar hierbas para bajar la fiebre, cómo cambiar los vendajes, cómo rogarle a la luna que no se llevara su alma. A veces, al caer la tarde, cuando el sol pintaba de rojo el horizonte, ella tomaba su mano y le hablaba del río, de las flores que crecían donde antes hubo guerra. Le contaba historias de su infancia, de cómo solía esconderse entre los árboles para huir de los castigos. «Siempre quise correr», le decía con una sonrisa triste, «pero ahora, si me dejas, ya no sabría a dónde ir». El 4.º día, mientras el viento soplaba suave y el aroma del maíz tostado llenaba el aire, Taiyuan abrió los ojos. Sus pupilas, oscuras como la noche, la buscaron en medio de la luz. «Elena», murmuró con voz débil. Ella se inclinó, llorando, riendo, sin poder contenerse. «Aquí estoy. No te moviste del viento, ¿verdad?» Él sonrió apenas. «El viento me trajo de vuelta». Yuma entró con su bastón, mirando a ambos con una serenidad sabia. Cuando el fuego no mata, purifica. El cielo ha decidido que su historia no termine aún. Esa noche, la tribu encendió un fuego en el centro del campamento.
no para celebrar la victoria, sino para agradecer por la vida. Los ancianos cantaron al cielo, los niños corrieron alrededor de las llamas, y Helena, agotada, apoyó la cabeza en el pecho de Taiyuan. Él la miró en silencio. «Tú me curaste», dijo. «No», respondió ella. «Solo te cuidé mientras el amor te curaba solo». Y entonces, sin decirlo en voz alta, ambos comprendieron algo que las palabras nunca podrían contener, que la herida que casi los destruye era, en verdad, el lazo que los uniría para siempre. El fuego aún ardía, iluminando sus rostros. Yuma, desde lejos, los observaba con una sonrisa tranquila. El orgullo trajo la guerra, susurró al viento. Pero el amor, como siempre, traerá la calma. Helena cerró los ojos. El corazón de Taiyuan latía bajo su mejilla. Afuera, el desierto volvía a respirar en paz, y en ese silencio sagrado, ella supo que había nacido de nuevo, no como la hija de un hacendado, ni como la mujer vendida, sino como la flor del viento, la que aprendió que el amor no siempre grita, a veces simplemente sana. El desierto volvió a respirar después de la guerra. La luna, redonda y pura, se levantó sobre las montañas como si quisiera limpiar con su luz todo lo que el odio había ensuciado. El viento soplaba tibio, trayendo el aroma del maíz tostado y las flores silvestres que milagrosamente habían vuelto a brotar junto al río. En la aldea, el silencio era distinto, ya no era miedo, sino calma. Taiyuan Ikar caminaba despacio, aún con el cuerpo marcado por las heridas de la batalla. Cada paso dolía, pero el dolor era leve comparado con lo que sentía al verla. Helena estaba junto al fuego, con el cabello suelto, iluminada por la luz del crepúsculo. Vestía una prenda sencilla de la tribu, tejida por las mujeres como símbolo de respeto. Ya no era la extranjera, ni la hija del hacendado. Era parte de ellos. Esa tarde, Yuma la había tomado del rostro y le había dicho con voz sabia: «El fuego ya te probó, el viento te eligió. Ahora solo falta que tu alma decida quedarse». Helena no entendió del todo, pero su corazón sí. Sabía que no podía seguir escapando de lo que sentía. Había intentado engañarse, pensando que solo era gratitud, admiración, pero no. Aquello era amor, un amor que crecía en silencio, que no necesitaba promesas, que no pedía nada y lo daba todo. Cuando el sol terminó de esconderse, Taiyuan se acercó a ella. Sus pasos eran lentos, pero firmes. Se detuvo a poca distancia y la miró. No había deseo en su mirada, sino ternura. Esa ternura que solo existe cuando el alma ha aprendido a reconocer a su otra mitad. «Helena», dijo con voz baja y serena, «ya no hay peligro. El viento duerme. El fuego nos dejó en paz». Ella levantó la vista. «¿Y tú? ¿Cómo estás?», preguntó acariciando sin querer la venda que cubría parte de su brazo. «Vivo», respondió él. «Gracias a ti». Hubo un silencio suave, casi sagrado. La noche era tibia, y el sonido del agua en el río acompañaba sus respiraciones. Taiyuan la observó un instante, y luego añadió despacio: «Helena, ahora sí eres libre». Ella lo miró confundida. «¿Libre?». «Sí», dijo él, dando un paso hacia ella. «Libre de tu padre, libre del miedo, libre de mí, si así lo eliges». Helena sintió un temblor recorrerle el cuerpo. «¿Y si no quiero ser libre de ti?», susurró. El silencio se hizo aún más profundo. Taiyuan no respondió de inmediato. Solo la miró, con esos ojos oscuros que parecían contener todo el cielo. Luego levantó una mano y le tocó el rostro con una delicadeza que deshizo todas las cicatrices invisibles que ella aún cargaba. «Entonces el viento no te llevará lejos», dijo, «porque cuando el alma elige quedarse, hasta el desierto florece». Helena no pudo contener las lágrimas. No eran de tristeza, sino de algo más grande, más limpio. Él la abrazó, y por primera vez el mundo entero pareció detenerse. No había ruido, ni pasado, ni guerra. Solo ellos, respirando al mismo ritmo,
latiendo como si hubieran esperado siglos para encontrarse. Taiyuan la tomó de la mano y la guió hasta su tienda. No hubo prisa, no hubo palabras. La luna lo siguió, curiosa, mientras el fuego se apagaba lentamente en el centro del campamento. Dentro, el aire olía a tierra y a madera seca. Elena temblaba, no por miedo, sino por la intensidad del momento. Había imaginado muchas veces su final, pero jamás algo así. Taiyuan la miró con respeto, con una paciencia que parecía infinita. «No te acerques si dudas», le dijo con voz profunda. «No quiero que este amor te recuerde cadenas, sino alas». Ella lo miró, respirando hondo. «No dudo, Taiyuan. Si alguna vez temí al fuego, fue porque no sabía que también podía calentar». Y entonces lo besó. Fue un beso suave, casi temeroso, pero tan real que el aire pareció vibrar. Las manos de Taiyuan se posaron sobre su rostro, como si temiera romperla, y ella, en cambio, se dejó sostener, como quien encuentra por fin su casa después de un largo viaje. No hubo prisa, ni palabras rotas por el deseo. Lo que sucedió aquella noche fue algo distinto, un encuentro de almas cansadas que al fin encontraban reposo. El viento entró por la abertura de la tienda, moviendo la manta como una bendición. Afuera, el desierto guardaba silencio, como si la tierra entera supiera que algo sagrado estaba ocurriendo. Elena apoyó la cabeza sobre el pecho de Taiyuan y escuchó su corazón. Era un latido firme, tranquilo, que parecía decirle sin palabras: «Ya estás a salvo». Él la cubrió con su manta, la misma que una vez le había ofrecido cuando aún la temía, y le susurró: «Ahora entiendes. El amor no es fuego que quema, es fuego que ilumina». Ella sonrió entre lágrimas. «¿Y el viento?», susurró. «El viento ya no me asusta». Taiyuan la miró y le apartó un mechón de cabello del rostro. El viento no asusta a quien aprendió a amarlo. Esa noche no fue de pasión, sino de unión. No hubo lucha de cuerpos, sino de almas que se reconocían, que se perdonaban mutuamente los dolores que no se dijeron. Y cuando el amanecer llegó, el cielo amaneció rosado, como si el universo mismo quisiera celebrarlos. Elena salió de la tienda, descalza, con el rostro sereno. Taiyuan la siguió, y al ver la luz bañando el valle, ambos comprendieron que ya nada sería igual. Elena se volvió hacia él, tomó su mano y dijo en voz baja: «No soy la misma mujer que trajiste aquí». «Lo sé», respondió él, «porque ahora caminas con el viento». Yuma, desde lejos, los observaba con una sonrisa. «La flor del desierto floreció al fin», murmuró. Elena cerró los ojos, dejando que la brisa le acariciara el rostro. Por primera vez, sintió que el mundo no era su enemigo. Y en ese instante, supo que lo que había empezado con miedo, había terminado con fe. Porque el amor, cuando es verdadero, no nace del deseo, sino del alma que reconoce, al fin, el hogar en otro corazón. El amanecer despertó sobre el valle con una suavidad que parecía casi divina. Los primeros rayos del sol se deslizaban entre las montañas, acariciando la tierra como si quisieran bendecirla después de tanto dolor. El aire olía a hierba húmeda, a fuego recién apagado, a vida que renacía. Y entre aquel paisaje que parecía haber sido dibujado por el cielo, Elena Villaseñor abrió los ojos. Ya no era la joven temerosa que llegó a la tribu como una prisionera de su destino. Su piel, antes pálida y frágil, estaba dorada por el sol. Sus manos, que un día temblaron al tocar la arena, ahora eran fuertes, seguras, llenas de propósito. Había aprendido a hilar, a montar a caballo sin miedo, a leer los silencios del viento y los gestos de la naturaleza. Pero sobre todo, había aprendido a amar sin cadenas. Taiyuan estaba a su lado, dormido, con el torso cubierto por una manta tejida por las mujeres del pueblo. Su respiración era profunda, serena, y sobre su pecho descansaba el collar que Yuma había entregado a Elena la noche anterior, un símbolo sagrado, reservado para las mujeres que el viento reconocía como parte del clan. Elena lo observó en silencio,
y una sonrisa se dibujó en su rostro. En su interior algo florecía, la certeza de pertenecer no por imposición, sino por elección. La muchacha que había sido vendida como un objeto había renacido como la mujer del guerrero, y no por título, sino por amor. Las horas transcurrieron lentas, bañadas por el canto de los pájaros y el murmullo del río. Cuando Tayowan despertó, la miró con una ternura que no necesitaba palabras. «Elena», susurró, «los dioses hablan cuando la tierra calla. Esta mañana escuché sus voces. Dijeron que el viento te dio un nuevo nombre». Ella frunció el ceño, sonriendo con curiosidad. «¿Un nuevo nombre? ¿Y cuál es?» «Anaki», respondió con suavidad. «Significa la que trajo la calma después de la tormenta». Elena bajó la mirada, conmovida. Ningún hombre le había dado jamás un nombre con tanto significado. En su mundo anterior, su identidad había estado marcada por la obediencia. Allí, su nombre era una herencia, pero ahora, por primera vez, su nombre era una elección del alma. «¿Y tú?», se preguntó. «¿Qué significa Tayowan?». Él sonrió levemente con esa calma ancestral que siempre lo envolvía. «El que camina con el fuego sin quemarse». Hizo una pausa y añadió: «Pero desde que llegaste, el fuego dejó de ser mi enemigo». Elena se acercó y apoyó su frente sobre la de él. No hacían falta más palabras. En esa unión silenciosa, los dos entendían que el amor no siempre se gritaba. A veces solo se respiraba. En los días siguientes, la tribu entera se preparó para una ceremonia. Yuma había anunciado que el viento traería un nuevo ciclo y que era momento de agradecer. Las mujeres tejían coronas de flores, los hombres preparaban el fuego sagrado y los niños corrían con risas que llenaban el aire de esperanza. Elena participó en todo. Su voz, antes insegura, ahora cantaba junto a las demás mujeres. Sus manos mezclaban hierbas. Su risa se confundía con la de las niñas. Ya no había distancia entre ella y el resto. Era una más. Esa noche, cuando la luna se alzó alta y blanca sobre el valle, el pueblo se reunió alrededor del fuego. Los tambores comenzaron a sonar, lentos, profundos, como un corazón que late bajo la tierra. Tayowan tomó la mano de Elena y la llevó al centro del círculo. Las miradas de todos se posaron en ellos. No había sacerdotes, ni juramentos escritos, ni testigos ajenos. Solo el fuego, el viento y la luna. Yuma se acercó con un cuenco de agua y lo vertió sobre sus manos unidas. «Que esta unión sea libre como el río y fuerte como la montaña», dijo la anciana. «Que el amor no sea carga, sino camino». Tayowan levantó la mirada hacia Elena y con una voz baja, temblorosa, dijo: «No tengo riquezas que darte, ni tierras, ni promesas eternas. Solo tengo mi palabra y mi corazón». Elena lo miró a los ojos, sintiendo que el alma se le encendía. «Yo tampoco tengo más que lo que soy, pero lo que soy ya es tuyo». El fuego crepitó como si celebrara esas palabras. Yuma sonrió. «Que entonces el cielo los reconoce», anunció. «Ya no son dos que se buscan, sino uno que se encuentra». Las voces de la tribu se alzaron en cánticos. Los niños arrojaron pétalos sobre ellos. Tayowan tomó a Elena en sus brazos y la giró lentamente mientras todos reían. La luna los bañaba con su luz y el viento, fiel testigo de su amor, sopló con suavidad, envolviéndolos en una brisa cálida que parecía un abrazo divino. Cuando la ceremonia terminó, se alejaron del fuego y caminaron hasta el río. Las aguas reflejaban las estrellas y el mundo parecía detenido. Elena se inclinó, tocó el agua con la punta de los dedos y miró su reflejo. Ya no se reconocía como la hija de don Raimundo Villaseñor. Ahora era Anaki, la mujer que el desierto había moldeado con dolor, paciencia y ternura. Tayowan la abrazó desde atrás y apoyó el mentón sobre su hombro. «¿Sabes qué veo cuando te miro?», preguntó. «¿Qué ves?». «La paz que nunca tuve». Ella giró despacio, lo miró y respondió con una voz que apenas era un suspiro. «¿Y yo? Veo el hogar que creí perdido». El viento sopló, haciendo bailar las hojas. La vida volvía a florecer. Esa noche,
Durmieron juntos por primera vez como compañeros, no solo de alma, sino de destino. No necesitaban juramentos. El amor ya era su promesa. Y en el corazón de la tribu, donde antes hubo guerra, comenzó una nueva historia. La de una mujer que encontró su lugar entre las arenas y el de un guerrero que aprendió que hasta los hombres de fuego pueden aprender a amar sin arder. Yuma, mirando desde la distancia, murmuró para sí. El viento habló y el desierto escuchó. El amanecer los encontró tomados de la mano, mirando hacia el horizonte. Helena apoyó la cabeza en su hombro y sonrió. ¿Sabes, Tayowan? Creo que el cielo tenía razón. El amor no destruye, enseña a vivir. Y él, con la voz baja, le respondió. Entonces vivamos, hasta que el viento deje de soplar. Y el viento, esa mañana, sopló con dulzura, como si prometiera que nunca dejaría de hacerlo. Pasaron las estaciones como se pasa el viento, dejando huellas que solo el corazón sabe recordar. En el valle donde alguna vez hubo guerra, ahora reinaba la paz. La tribu crecía en armonía. Los niños corrían libres, las mujeres cantaban mientras tejían, y los hombres regresaban de la casa con sonrisas en el rostro. El desierto, antes árido y hostil, florecía con vida nueva, como si la tierra misma respirara gratitud. En medio de esa calma, Helena, o como todos la llamaban ahora, Anaki, caminaba con el paso lento y la mirada serena de quien lleva dentro un milagro. Su vientre, redondo y pleno, era la promesa viva de un nuevo comienzo. La noticia había llenado a la tribu de júbilo, el hijo del guerrero y la mujer del viento, el niño que uniría dos mundos. Yuma, al enterarse, había levantado los brazos al cielo y dicho entre risas, el viento habló y el amor respondió con vida. Tayowan, al saberlo, no pronunció palabra. Solo se arrodilló ante ella, tocó su vientre con las manos ásperas de guerrero y apoyó la frente sobre él. Cuando habló, su voz temblaba. El cielo nos devuelve lo que el fuego nos quitó. Desde aquel día, cada mañana comenzaba con una oración silenciosa. Tayowan salía antes del alba, caminaba hasta la colina más alta y mirando el horizonte, agradecía. Ya no pedía victorias ni fuerza, solo pedía tiempo, tiempo para verla sonreír, para escuchar el llanto de su hijo, para enseñar a ese niño lo que significaba ser hombre sin perder la ternura. Helena, por su parte, vivía envuelta en cuidados. Las mujeres de la tribu la acompañaban en todo momento, le preparaban infusiones, la peinaban con flores secas, le hablaban de sus propias maternidades, contándole historias antiguas sobre los hijos del sol y de la luna. Ella las escuchaba, con la mano sobre el vientre, sintiendo los movimientos del pequeño que crecía dentro. Una tarde, mientras el cielo se teñía de oro y rojo, Yuma se acercó a ella. ¿Sabes por qué los dioses te trajeron aquí?, preguntó la anciana. Helena sonrió, cansada pero feliz. A veces lo pienso y no encuentro respuesta. Yuma la miró con ternura. Te trajeron para enseñarles a los hombres que el amor no es conquista, sino retorno, que no hay muro entre los pueblos cuando una mujer ama desde la verdad. Helena la abrazó en silencio. Sabía que aquellas palabras eran más que consuelo. Eran destino. Los días avanzaban y el viento del verano trajo el momento. La luna llena brillaba sobre el valle cuando el dolor comenzó. Las mujeres rodearon la tienda. Los cánticos llenaron el aire, y Yuma tomó el mando con la sabiduría de los siglos. Tayowan aguardaba afuera, de rodillas, con el corazón hecho un temblor. Cada grito de Helena le atravesaba el alma, pero sabía que ese dolor era sagrado. Las horas se hicieron eternas, el fuego parpadeaba, los tambores resonaban en la distancia, hasta que, de pronto, el llanto de un niño rompió la noche. Un sonido puro, poderoso, como el eco del cielo descendiendo sobre la tierra. Tayowan alzó la vista, con los ojos empañados. Yuma salió de la tienda sonriendo. El viento tiene voz, guerrero, dijo, y ha nacido de tu amor. Cuando entró, la vio allí, agotada pero radiante, con el pequeño envuelto entre sus brazos. Era diminuto, moreno como él,
con los ojos oscuros y la piel suave como el amanecer. Elena lo sostenía contra su pecho y una lágrima le corría por la mejilla. «Es hermoso», susurró Tayowan, arrodillándose junto a ella. «Sí», respondió ella sonriendo con ternura, «y libres como el viento». Él la miró con emoción contenida. «¿Cómo lo llamaremos?». Elena pensó un instante, acariciando la frente del niño. «Aruan», dijo al fin. «En mi lengua significa renacido». Tayowan asintió. «En la mía significa lo mismo». Esa noche, la tribu entera celebró. Los cantos resonaron por los cerros, las antorchas iluminaron la oscuridad, y el pequeño Aruan fue presentado al fuego y al cielo para que ambos lo reconocieran como hijo suyo. Los ancianos dijeron que el nacimiento de ese niño marcaba el fin de los odios entre dos mundos. Elena, desde su rincón, observaba la escena con los ojos llenos de lágrimas. Nunca imaginó que un día, aquel pueblo que la había recibido con desconfianza, la honraría con tanto amor. Las mujeres se acercaban a besarle la frente, los niños corrían a tocar el manto del recién nacido, como si su llegada trajera esperanza. Cuando la fiesta se apagó y el fuego se redujo a brasas, Tayowan tomó a su hijo en brazos. El niño lo miró con esos ojos profundos que parecían comprenderlo todo. «Nació en paz», dijo él. «Entonces el mundo aún tiene remedio». Elena lo observó con ternura. «Tú fuiste mi comienzo, Tayowan, pero él será nuestro futuro». Tayowan la miró y asintió con solemnidad. «El viento nos unió, Anaki, y ahora nos deja un legado que ni el tiempo podrá borrar». Ella apoyó la cabeza en su hombro, agotada pero plena. Afuera, el cielo comenzaba a clarear. El desierto respiraba en calma, como si cada grano de arena guardara el secreto de su amor. El niño dormía, y el silencio se volvió sagrado. Tayowan acarició el cabello de Elena y le susurró: «Cuando el sol salga, el mundo será nuevo». Y ella, medio dormida, respondió en voz baja: «Entonces prométeme que nunca dejaremos de amar como ahora, sin miedo, sin dueños, sin prisas». Tayowan sonrió. «Te lo prometo, porque el amor que nace del fuego y del viento no muere, solo cambia de forma». Y el sol, como cumpliendo aquella promesa, asomó por el horizonte, bañando el valle con una luz dorada. La tribu despertó con esperanza, el viento danzaba sobre las montañas, y el pequeño Aruan respiraba por primera vez el aire del amanecer. En ese instante, Elena comprendió que no había sido vendida al destino. Había sido entregada al amor. Y lo que un día fue dolor, ahora era bendición. Porque el amor verdadero, pensó mientras besaba la frente de su hijo, no se hereda, se crea y se protege, como se protege el fuego del viento. El amanecer llegó manso, como si el cielo temiera despertar la paz que reinaba en aquel valle. El viento corría suave entre las montañas, y el sol, al salir, bañó la aldea apache con una luz dorada que parecía bendecirlo todo. El fuego de la noche anterior aún humeaba, los caballos pastaban tranquilos, y en el centro del campamento, Elena, o como todos la llamaban ya Anaki, sostenía en brazos a su hijo Aruan, que dormía sereno, con el rostro vuelto hacia el pecho de su madre. El tiempo había pasado, no mucho, pero lo suficiente para que la vida encontrara su ritmo. Tayowan Ikar caminaba entre su gente con una autoridad tranquila, esa que no necesitaba gritos para hacerse respetar. Había logrado lo que pocos hombres consiguen, la paz, no solo con los suyos, sino dentro de sí. Cada mañana, antes de que el sol tocara la arena, Tayowan se detenía frente al río. Allí el reflejo del agua le devolvía el rostro de un hombre distinto. Ya no era el guerrero temido, ni el jefe endurecido por la pérdida. Era un padre, un esposo, un hombre que había comprendido que el amor no lo hacía débil, sino eterno. Elena lo observaba desde la distancia, con el corazón lleno. A veces lo veía alzar a su hijo al aire, dejando que el pequeño tocara el viento con las manos. Y cada vez que eso ocurría, algo dentro de ella se iluminaba, porque sabía que ese gesto era una promesa. Su hijo crecería libre,
sin el peso de los odios antiguos, sin la vergüenza de pertenecer a dos mundos. Sería hijo del viento y del fuego, puente entre lo que el tiempo había separado. Una tarde, cuando el sol comenzaba a descender detrás de las montañas, Tayowan se acercó a ella. Su sombra se alargaba sobre la tierra, y en su rostro había una serenidad que solo conocen los hombres que han amado de verdad. «Míralo», dijo, señalando al pequeño que dormía. El viento sopla distinto desde que llegó. Elena sonrió, acariciando la frente del niño. «Desde que llegamos los tres, el desierto ya no suena a soledad», respondió. Tayowan se sentó a su lado y el silencio entre ellos fue dulce, lleno de cosas que no necesitaban decirse. Elena apoyó su cabeza en su hombro y después de un largo rato, murmuró: «Cuando pienso en lo que fui no me reconozco. La hija del hacendado, la mujer vendida, la prisionera del miedo, todo eso murió aquí». «No murió», corrigió Tayowan con suavidad. «Cambió. La mujer que fuiste trajo hasta aquí a la mujer que eres. Sin una, la otra no existiría». Ella levantó la vista y lo miró con ternura. «Entonces, ¿todo tenía sentido?» «Todo, hasta el dolor, porque el amor no nace del cielo, Anaki. Nace de la herida que el alma aprende a sanar». Las palabras lo envolvieron todo. Elena cerró los ojos, respirando aquel aire limpio, libre de culpa, lleno de presente. El viento movía las hojas secas, el río murmuraba su canto antiguo, y los tambores del campamento comenzaban a sonar en la distancia, anunciando la llegada de la noche. Cuando cayó la oscuridad, la tribu se reunió una vez más en torno al fuego. Era la fiesta de la cosecha, la primera desde la paz. Hombres y mujeres cantaban agradeciendo al cielo. Tayowan levantó a Aruán en brazos, ofreciéndolo al fuego y a la luna. «Hijo del viento y del amor», dijo con voz firme, «que el mundo nunca te robe la calma que te vio nacer». Elena lo observó, con los ojos brillantes. Nunca lo había visto tan pleno, no como un guerrero, sino como un hombre que al fin entendía que la fuerza verdadera no está en la lanza, sino en el amor que sostiene la vida. Esa noche, cuando todos dormían, Elena salió de la tienda y miró el cielo estrellado. En el silencio del desierto, recordó cada paso de su historia, el día en que fue vendida, el miedo en la primera noche, el silencio del viaje, la mirada de aquel hombre que no la tocó cuando pudo hacerlo, la primera palabra amable, el primer gesto de ternura, la herida, la guerra y aquella noche en la que él le dijo: «Ahora sí eres libre para elegir». Todo eso la llevó hasta allí, al mismo lugar donde ahora sostenía la vida entre sus brazos. Sonrió, no con alegría pasajera, sino con gratitud. El amor, entendió, no la había salvado del destino. La había enseñado a crear el suyo. Tayowan se acercó por detrás y la abrazó, envolviéndola con su manto. «¿En qué piensas?», preguntó. «En el principio», respondió ella. «En el día en que me miraste por primera vez. Aquel día pensé que eras un ave herida», dijo él. «Pero el viento me mostró que eras tormenta». Ella rió suavemente y giró hacia él. «Y tú eras mi miedo, y te convertiste en mi hogar». Tayowan la besó en la frente y ambos se quedaron en silencio, mirando cómo el fuego del campamento se consumía poco a poco. Elena tomó aire y dijo, casi en un susurro: «Tayowan, si un día el viento nos separa, prométeme que volverás con él». «No hace falta prometerlo», respondió él, mirándola con dulzura, «porque el viento ya lleva tu nombre». El silencio volvió a envolverlos. El niño dormía tranquilo, el fuego chispeaba y el cielo se llenaba de estrellas. Yuma, desde su choza, los observó con una sonrisa leve. «El amor», dijo para sí, «ya no tiene dueño. Es del desierto, del viento y de la eternidad». Cuando la primera luz del alba tocó la tierra, Elena despertó con Tayowan a su lado y el pequeño Aruán dormido entre ambos. El sol pintaba el cielo de oro y el viento soplaba con esa suavidad que solo el amor puede provocar. Tayowan abrió los ojos, la miró y con voz baja dijo:
El desierto me dio muchas batallas, pero tú fuiste mi paz. Elena sonrió, acariciando el rostro del hombre que había cambiado su destino. Y tú fuiste la respuesta que el cielo me debía. Ambos miraron el horizonte, donde la tierra y el cielo se encontraban. Aruán se movió en sus brazos, como si también sintiera el llamado del día. Elena lo besó en la frente y lo alzó hacia el sol naciente. «Que el amor sea siempre tu idioma», susurró. Y así, con el desierto respirando alrededor, el fuego del amor y la promesa de una nueva vida, la historia terminó como debía. No con un adiós, sino con un suspiro del alma, un suspiro que decía que a veces la libertad llega disfrazada de amor. Y en ese suspiro el viento habló. A veces el amor llega cuando ya no queda nada que vender, solo el alma dispuesta a amar. Y el viento siguió soplando, eterno, llevando sus nombres entre la arena y las estrellas para que nunca se olvidara que allí, en el corazón del desierto, una mujer que fue vendida como esclava se convirtió en la reina del viento. Antes de que el viento se lleve este momento, quiero invitarte a seguir siendo parte de esta familia que ama los romances de época. Si esta historia te hizo suspirar, suscríbete, deja tu me gusta y escribe en los comentarios la palabra aliento, porque solo el amor verdadero nos deja sin él. Tu apoyo no es solo un gesto, es lo que mantiene viva esta comunidad de corazones que creen en las miradas lentas, en los silencios que hablan y en los amores que desafían el tiempo.